Hoy tenemos un programa muy interesante. Decidimos, a raíz de algunas declaraciones del ministro Rodolfo Pérez, eh, pues abordarlo para aclarar algunos temas, especialmente el tema de la matrícula escolar, cuyas declaraciones, las declaraciones del ministro habían generado cierta controversia o cierta inquietud, y lo abordamos para aclarar ese tema, y él tuvo la gentileza no solamente de atender esa interrogante que le planteamos, sino además concedernos una entrevista de 1 hora. El material que sale de esta entrevista lo vamos a publicar de manera íntegra el día de hoy, para luego en los próximos espacios, en las subsiguientes semanas, poder discutir cada uno de los puntos que menciona a profundidad con expertos en el tema. Entonces los voy a dejar desde este momento y durante casi 1 hora con la entrevista que realizamos al ministro Rodolfo Pérez, el ministro de Educación, Rodolfo Pérez. Aquí va. Muchísimas gracias por recibirnos en su despacho, además, y con la oportunidad de compartir con nuestra audiencia, que está constituida por madres y padres, estos temas que tienen que ver con la agenda, nuestra agenda, no solamente en el largo plazo, sino algunos temas que tienen que ver con la inmediatez, con la urgencia. Una emisora que se llama Comunidad. Se llama Radio Comunidad. Qué bonito el nombre. Gracias. Y el espacio nuestro se llama Comunidad Educativa. Es el espacio de la red de madres, padres y representantes. Se transmite una vez a la semana, los miércoles de 8 a 9 de la mañana. Y bueno, tocamos todos los temas que tienen que ver con padres. Entonces, vamos a arrancar con lo importante, pero no urgente. Y un poquito hablando de los resultados de la Consulta Nacional para la Calidad Educativa, que ustedes nos hablan de unas 10 líneas, pero yo quería destacar 3. Quiero destacar los mejores docentes que necesitamos, porque eso es un clamor de resultado de esa consulta por la calidad educativa, una mejora en la infraestructura y los elementos para poder hacer evaluación continua de la calidad. En cuanto a mejora de los docentes, usted acaba de firmar un contrato colectivo que seguramente pues, responde a algunas de las aspiraciones de los docentes, pero eso es todo lo que hace falta para mejorar a los docentes. Es un tema remunerativo. A ver, primero que nada, hay una necesidad del país que nosotros evaluamos que ha sido cubierta. Si nosotros venimos de una situación en la cual el ejercicio de los derechos sociales en Venezuela estaba restringido, estaba en proceso de restricción. Y en 16 años, en el caso del ejercicio del derecho a la educación, ¿no?, se crearon las condiciones para que la población venezolana pueda tener acceso a la educación. Nosotros tenemos en este momento un sistema educativo que es inclusivo. Pasamos de una situación en donde no se podía ejercer el derecho, ¿no?, a la educación, ahora tenemos un sistema educativo inclusivo. Por eso nosotros planteamos que el primer criterio de calidad que hemos construido en Venezuela es un sistema educativo inclusivo. El vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz, quien además fue ministro de Educación, además establece un elemento que a nosotros nos parece también que sienta un hito. Es decir, él plantea que el tema del programa de alimentación escolar es el primer criterio curricular, a partir de un planteamiento, de una manera de comprender las cosas que tiene que ver con comprender el proceso histórico que hemos tenido en Venezuela. Es decir, nosotros venimos de una situación en la cual casi el 60% de la población estaba en condiciones de pobreza y un 25% de la población estaba en condiciones de pobreza extrema, y los niveles de desnutrición de nuestra población estaban evidentemente elevados. Incluyendo el programa de alimentación escolar en nuestras escuelas, comenzamos nosotros a cubrir esa situación de déficit alimentario dentro de la población, además la población infantil y adolescente, y hemos podido entonces avanzar en eso. Ahorita, por ejemplo, el problema es quizás el tema de dar comida balanceada, pero qué bueno que tenemos ese problema, ¿verdad? Nosotros creemos que hemos cubierto, históricamente hemos cubierto esto. ¿De qué se trata ahora? ¿Sí? Una pregunta. En el acuerdo de cooperación de UNICEF, Venezuela escribe junto con UNICEF un documento
en el cual habla de distintos temas, y uno de los temas tiene que ver con la cobertura. Y los datos acordados entre ustedes y UNICEF tienen que ver con 92% de cobertura para educación primaria, pero solo 75% para inicial y solo 72% para bachillerato, si no recuerdo mal los datos exactos, ¿no? Entonces, estamos un poquito de acuerdo con admisión, digamos, con datos reflejados en ese documento concertado. Todavía estamos lejos de una cobertura del 100%. Pero estamos en esos niveles. ¿Qué países en América Latina tienen una cobertura de más del 70%? Muy pocos los países. Somos 2 países que tenemos cobertura de más del 70% en América Latina. Cuba, el primer país, y Venezuela, el segundo país. Pero además, eso está dentro de las metas del milenio. Es decir, ningún país ha podido cumplir una meta como esa. Pero además ningún país se ha planteado, ningún gobierno en este momento, ningún gobierno en América Latina se ha planteado una cobertura al 100%. ¿No? Ningún gobierno en América Latina. Además, si nosotros revisamos la situación de la educación en América Latina, ¿no? La situación del magisterio en América Latina, ¿no? Hablando, por ejemplo, del tema de la evaluación. En México, por ejemplo, la educación está metida en un gran conflicto. El magisterio está en conflicto con su gobierno, porque el gobierno de México lo que ha hecho es que para elevar la calidad, respetamos su criterio, no lo compartimos, hay una evaluación de los maestros que cuando un maestro o una maestra está reprobado en la evaluación, el maestro es retirado de su puesto de trabajo. ¿Y por qué están de desacuerdo con algo como eso? Porque eso es una evidencia de una concepción evaluativa punitiva, que no es pedagógica. Es decir, la pedagogía, su único fundamento es el humanismo. Su único fundamento es el acompañamiento, es el estar cercano con la gente. ¿Qué estamos planteándonos nosotros? Nosotros estamos en este momento, efectivamente, en un proceso de formación masivo de maestros y maestras en Venezuela, y cuando identificamos una debilidad o identificamos un error, lo que hacemos es que acompañamos al maestro. Difícilmente un maestro que ha sido evaluado punitivamente y un sistema educativo que tiene como su fundamento lo punitivo, el castigo y la exclusión, puede después transmitir a las escuelas un sistema evaluativo que sea humanista, claro, centrado en la necesidad de los estudiantes. Obviamente. Es decir, cuando yo evalúo a un maestro punitivamente, eso es lo que está aprendiendo el maestro, y después eso va a ser trasladado a los estudiantes. Ahora, obviamente rinde mucho más beneficio si uno tiene una materia prima formada, corregir y mejorarla, que excluirla. Así es. En algún momento, sin embargo, si simplemente el maestro no es adecuado y a pesar de los esfuerzos que hemos hecho para mejorarlo, no da la talla, este es un recurso que no es bueno para nuestros niños. Es decir, nuestros niños necesitan o merecen el mejor recurso posible, porque el propósito de la escuela no es el maestro, es el niño. Así es, está centrado en el niño. A ver, nosotros tenemos los mejores maestros tenemos en Venezuela. La regularidad es un maestro comprometido. Muy difícilmente una persona puede ir a formarse como maestro y no tiene una visión de apostolado. Eso no significa que efectivamente haya maestros y maestras que tengan una visión que no sea la del apostolado, ¿no? Que no sea centrarse en las necesidades de los niños. Pero nosotros estamos convencidos y tenemos evidencia de que la regularidad dentro de nuestro magisterio es un magisterio comprometido. Por eso, en situaciones difíciles como la estamos viviendo en Venezuela, ¿verdad? Cuando hay incluso algunos agentes, algunos sujetos sociales que tienen la intención de perjudicar al pueblo de Venezuela, haciendo acciones que nos generan, o tienen la intención de generarnos algunos problemas, eso ha caído en un saco roto. Nosotros pasamos por la situación, por ejemplo, de la discusión de la convención colectiva, en medio de una dificilísima situación financiera y económica y por supuesto política, ¿no? Hubo incluso voces que estuvieron llamando a conflicto y la gran mayoría, por ejemplo, en una entidad federal, me voy a permitir no nombrar la entidad federal para no herir susceptibilidades, en donde hubo por determinadas circunstancias
una paralización importante de actividades. ¿Cómo reaccionó el Ministerio de Educación? Sancionando a maestros y trabajadoras de la educación y eliminando sus salarios. No hicimos eso. Nos fuimos a hablar escuela por escuela con los maestros y las maestras, a explicar la difícil situación económica y financiera que tenía el país, y además abordarlo el tema de sus dificultades, y fuimos convenciendo a la gente a que se restituyeran en sus lugares de trabajo en esa entidad federal donde solamente hubo alguna paralización de actividades. De resto, ¿no?, lo que hubo fue siempre el convencimiento de los maestros y las maestras de que su tarea y su trabajo está con los niños y con las niñas. ¿Qué creo yo que se debe hacer? ¿Verdad? El tema de la formación. En Venezuela no existió una articulación entre instituciones formadoras de profesionales de la educación, ¿no?, es decir, instituciones universitarias. En Venezuela existen 64 instituciones de formación profesional de la educación, ¿no? 33 son públicas, el resto son privadas. En Venezuela no se reunían con el Ministerio de Educación desde 1984, ¿verdad?, para debatir acerca de la formación de los profesionales de la educación en esos centros y las necesidades que nosotros tenemos como el órgano rector, el que define los criterios curriculares y además el principal empleador de profesionales de la educación en este país. Nuestra nómina de profesionales de la educación sobrepasa los 355.000 maestros y maestras, ¿verdad? Nosotros nos hemos sentado con las instituciones que forman profesionales de la educación y hemos establecido mesas de trabajo. Todas las instituciones de formación están de acuerdo en que hay que revisar el fundamento curricular y sus planteamientos de formación. Y además todas estuvieron de acuerdo en sentarse con nosotros a revisar ese tema, ¿verdad? Entonces, uno de lo que está diciendo es que fundamentalmente para la mejora de la formación pasa por acuerdos con las universidades o los entes formadores sobre el perfil del maestro que necesitamos. Es decir, nosotros somos quienes tenemos a los maestros durante 25 años ejerciendo su trabajo según criterios curriculares que además fija el Ministerio de Educación. Entonces, es imposible que los maestros y maestras en este país se formen sin acuerdo con el Ministerio de Educación. Claro. Eso existía así desde 1984 y se restituyó en el año 2015 y estamos avanzando en eso, ¿no? Estamos avanzando en eso y hemos llegado a acuerdos con las instituciones de formación profesional. El segundo aspecto es la formación permanente. Es decir, fíjate, cuando una persona es maestro, está su práctica profesional, su desarrollo profesional está influenciado por tres elementos. Un primer elemento que es característico a la carrera docente, que es que no pasa con las otras carreras, es que desde que cualquier persona empieza a formarse, empieza a crecer, está en contacto con un maestro y una maestra. Cuando llegamos al preescolar, si tú vas a ser abogado o abogada, a ti te recibe en preescolar una maestra y tú sabes lo que es una maestra porque te recibió una maestra en preescolar y porque tuviste 6 años en primaria con una maestra y después tuviste 5 años con un profesor en un liceo, de tal manera que tienes alrededor de 15 años en donde tuviste contacto en tu proceso de formación con un maestro. Los maestros, el primer ejemplo que tenemos somos los maestros que tuvimos. Y esa es la primera influencia que tenemos. Yo soy maestro según los maestros que yo conocí. Es la primera relación y la primera influencia. La segunda influencia, yo estoy en una institución universitaria formándome para ser profesional de la educación. Y paso por lo menos 5 años. Fíjate entonces que la universidad tiene influencia, pero fíjate que son 5 años que yo paso en la universidad. Yo tengo 15 años por lo menos en relación con maestros, viendo qué es ser maestro, identificando, este maestro yo lo quiero o a esta maestra yo la quiero porque hizo tales cosas.
Y aquel maestro que hizo otras cosas, yo no lo quiero porque hizo esas cosas. ¿No es que fíjate lo importante que es esa relación que tenemos, ¿verdad? Y después pasamos en el Ministerio de Educación 25 años. Entonces, esos 25 años hay un elemento que se llama formación permanente, que es la actualización, es ponernos al día con nuevas tecnologías, el planteamientos curriculares novedosos, pero además la revisión, que es el tema de la formación, que tiene que ver con dos elementos. La revisión de la concepción del mundo que tengo. ¿Qué concepción del mundo tengo? Porque eso es educar, es dar una concepción del mundo. Es compartir una concepción del mundo. Educar es darle a los jóvenes, darle un conjunto de valores. Y los valores son una concepción del mundo. Esa concepción del mundo que tengo. Y además el tema de la concepción de la profesión. ¿Qué entiendo yo que es ser maestro? ¿No? Que son dos elementos que están involucrados en esa categoría que se llama formación, ¿verdad? De manera que la formación de los docentes está involucrado en estos tres procesos que intento decir y estos dos elementos que tienen que ver con la concepción del mundo y la concepción de la pero usted está poniéndole énfasis en la formación continua, digamos, en esa formación posterior a la carrera, exacto, a temas muy ideológicos y poco técnicos, es decir, menos a estrategias pedagógicas, a novedades pedagógicas y más a cómo percibo el mundo, pero más desde esa formación suena, déjame explicarte cuáles son las concepciones del mundo. Porque es que el problema es que nos ha hecho mucho daño la formación técnica, porque es que estamos hablando de seres humanos, y cuando hablamos de seres humanos no podemos restringirlo a la formación técnica, a elementos técnicos, de cómo utilizo una canaimita. Bueno, está bien, es importante utilizar la canaimita. La canaimita, si no tengo una perspectiva de que yo, para poder educar a un niño, tengo primero que quererlo, que es una visión del mundo. Entonces el tema de la canaimita no va a poder desarrollarse. Claro, pero yo no estoy diciendo que no haya un aspecto conceptual en esa formación, pero no se puede desconocer un aspecto técnico que tiene que ver con nuevas... Me explico, pero no lo estamos desconociendo, lo que estamos es ubicando las cosas en su justo valor, en su justa perspectiva. Eso quiere decir que estas líneas de formación incluyen nuevas estrategias pedagógicas, nuevas maneras de enseñar la matemática, nuevas maneras de promover la lectura. Hay un tema con la ciencia. Las técnicas están ubicadas en un nivel de jerarquía de la ciencia que tiene que ver con el ejercicio de la práctica. No existe ninguna técnica que esté exenta de concepciones del mundo. Todas las técnicas tienen una visión de concepción del mundo, ¿verdad? Las técnicas están vinculadas con metodologías. Las metodologías están vinculadas con metódicas. Las metódicas están vinculadas con métodos. Los métodos están ubicados con grandes concepciones teóricas acerca de la visión profesional, es decir, en este caso de la pedagogía. Y la pedagogía está estrechamente vinculada con una visión de la educación. Y la educación es una perspectiva del mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos la obligación de hacer un proceso de formación serio. El proceso de formación serio, un proceso de formación profesional, el proceso de formación científico, debe tocar todos los aspectos de la pedagogía y la educación. Es decir, desde aspectos técnicos, como por ejemplo, la alfabetización tecnológica para utilizar esta herramienta extraordinaria que se llama la canaimita, ¿no? Es decir, nosotros tenemos 4.500.000 estudiantes en este momento en Venezuela que tienen acceso directo a una computadora personal como la que usted tiene en este momento, con todas las prestaciones que esta computadora que usted tiene en este momento, ¿verdad? Y además 165.000 profesionales de la educación, de los 355.000, tienen también una herramienta como esta. Es imprescindible para nosotros que la gente tenga alfabetización tecnológica, sepa utilizar software, ¿verdad? Y eso lo estamos haciendo. Claro. Ahora, y si no quiero profundizar en esto porque tengo 200 preguntas por delante, pero... Podemos seguir haciendo estas entrevistas periódicamente. Perfecto. Me encantaría. Perfecto. Pero el punto de la concepción es que la concepción no es una. Hay muchas maneras de concebir el mundo. Y lo que hacemos nosotros es revisar las concepciones. Okay. A nadie se le impone una concepción del mundo. Porque pero lo que es democrático, claro, lo que es democrático es que yo pueda debatir mi concepción del mundo. Sí. Y lo que es justo
es que los maestros y las maestras podamos confrontar nuestras concepciones del y que mundo. estén expuestos a esa diversidad. Fíjense, yo cuando fui maestro, ¿verdad? La reforma curricular del año, de los años 90, no se revisaban concepciones del mundo. No estaba sometido a la concepción del mundo eso. A mí me llamaban para que yo aprendiera a planificar y a utilizar proyectos. Y los proyectos llevan una concepción del mundo. Mi tesis de maestría, ¿verdad?, tiene que ver con la revisión del método de proyecto, que lo creó además Kilpatrick, como una derivación de metodológica de la concepción de John Dewey, que es el más grande pedagogo que he tenido en los Estados Unidos, además anticomunista, ¿no? Anticomunista, John Dewey, ¿verdad? Un Cumple genio. 100 años la publicación de su primer libro. Así es, un genio de la pedagogía. Mi tesis fue acerca de eso. En Venezuela, el método de planificar las actividades es el método de proyecto, que tiene su fundamentación en esto que estoy diciendo. Yo nunca, cuando fui maestro y me enseñaron el método de proyecto, a mí nunca me dijeron dónde había nacido el método de proyecto. Ahí fue donde yo pude identificar, por ejemplo, que el método de proyecto se desarrolló en la Universidad Técnica de San Luis, ¿verdad? Y que además la primera visión acerca de, por ejemplo, la misión Sucre, que es vinculación del trabajo en el día y el estudio en la noche, ¿sabes? Se hizo fue allá. Hay mucha historia, hay claro, pocas cosas mucha nuevas. historia. Pero resulta, en los años 90, a mí nunca me dijeron que eso había sido así. ¿De dónde surgen las cosas? ¿Dónde surgen las cosas? Entonces nosotros ahora estamos desarrollando, por ejemplo, talleres de método de proyecto, además con las diversas refundamentaciones que ha tenido el método de proyecto. Y estamos democratizando la cosa y le estamos diciendo, esta fundamentación surgió en tal momento histórico, esta otra fundamentación surgió en tal momento histórico. Si un maestro en este momento en Venezuela quiere ser conductista, nosotros lo que le pedimos es que lo sea con fundamento. Si un maestro en este momento en Venezuela quiere desarrollar su actividad desde una perspectiva sociohistórico-cultural, que es la mía, individualmente, es la mía, bueno, pues que lo sea, pero que lo sea con fundamento. Claro, pero también forma parte de un equipo dentro de su escuela y Sí, tiene exacto. que adaptarse a la meta, Exacto. a dónde van las Además, líneas de la quiero escuela. decir un elemento fundamental, ¿no? Quien crea que la educación se puede controlar no conoce las escuelas. Estoy de acuerdo. Se puede estimular, se puede promover, Claro, se puede invitar, pero no se claro, puede yo controlar. puedo mandar una circular a todas las escuelas diciendo, mañana va a pasar tal cosa en las escuelas, y ahí va a pasar lo que Prieto Figueroa dijo, este país será lo que quieran que sean sus maestros. Las Cada escuelas uno de son, ellos. y en colectivo también, las escuelas son lo que quieren ser las escuelas con sus maestros. Claro, absolutamente, estamos muy de acuerdo con esa visión. Claro que estamos de acuerdo. Aterricemos algunas cosas prácticas administrativas. Chévere. La exministra Marian Hanson en su oportunidad habló de un déficit de escuelas de 3.000 y pico de escuelas. Claro, eso es un número que podría ser variable dependiendo de qué tamaño de escuela quieres construir, etcétera. Pero en resumen tenemos un déficit de escuelas aparentemente importante, con particular problemas en la educación inicial y en el bachillerato, que se refleja en esas coberturas que menciona UNICEF en su documento. ¿Cómo atamos recursos? ¿Cómo hacemos para construir más escuelas? A ver, ¿por qué nosotros tenemos déficit de escuelas? Porque nosotros queremos tener un 100% de cobertura. Es por eso. Los déficits se definen de acuerdo a las metas que se planteen los países. Y nosotros nos estamos planteando una meta de 100% de cobertura, ¿no? Nosotros tenemos proporcionalmente, ¿no?, en cuanto a las escalas poblacionales y espaciales que manejamos, uno de los sistemas educativos más grandes de América Latina. Es decir, en Brasil tenemos 5.000 municipios, ¿verdad? Y proporcionalmente, en cuanto a la población brasileña y el territorio brasileño, nuestro sistema educativo es proporcionalmente tan grande como el de Brasil. Claro. Proporcional. Ahora, pero queremos apuntar a eso, Claro, queremos claro, construir más escuelas, queremos tener mayor cobertura. Claro. Sobre todo con Eso nos ha adolescentes. generado tener un sistema educativo muy grande, nos ha generado problemas. Cuando uno resuelve un problema se generan muchos otros. Por ejemplo, el tema en que nosotros tenemos el programa de alimentación escolar, ¿no? Ahora yo voy a una escuela
y las maestras me dan un maravilloso problema que tengo que resolver. Me dicen las maestras, no tengo nevera para guardar la comida. Porque cuando yo fui maestro, en la década de los 90, ¿verdad? Cuando yo fui maestro, lo que se debatía en este país era si le dábamos a los niños un vaso de lactobisol y un vaso de leche, ¿verdad? Ahora tengo un maravilloso problema, tengo que tener neveras para guardar la comida, ¿verdad? En este momento nosotros tenemos un maravilloso problema. Nos hacen falta escuelas, nos hacen falta preescolares, ¿verdad? Y para poder alcanzar la cobertura que tenemos. ¿Cómo amarramos recursos? Bueno, los recursos los amarramos por la vía de la utilización de lo que hasta el año pasado era la renta petrolera, y ahora entramos en un difícil problema, producto de cómo está el mercado petrolero y la merma de los recursos que tenemos. En este momento, construir más escuelas, construir más, debemos entonces ir a un proceso en donde identifiquemos fuentes de recursos. Nosotros estamos asegurando en este momento sueldos y salarios de todos los maestros y maestras, pero no solamente lo estamos asegurando, sino que los aumentamos producto de la convención colectiva, que la quincena pasada todos los trabajadores y trabajadoras de la educación que están cubiertos por esta convención colectiva, que son más de 726.000 trabajadores y trabajadoras, cobraron su aumento salarial en una difícil situación económica y financiera. En este momento, la prioridad son dos cosas desde el punto de vista financiero. Primero, asegurar sueldos y salarios para todos nuestros trabajadores y trabajadoras, y en segundo lugar, que los programas de inversión que tenemos se mantengan. Primer programa, el PAE, con los impactos que tiene en este momento de dificultades con la distribución de alimentos. Segundo programa, distribución de canaimitas. Tercer programa, distribución de la colección Bicentenario. Cuarto programa, laboratorios y dotación para las escuelas. ¿Puedo preguntar sobre el programa de alimentación escolar? Porque recientemente usted declaró, hace pocos días, que había dificultades en llevar la comida a las escuelas, claro, que estamos con problemas, en parte por el contexto de escasez de alimentos, y en parte, ¿qué otras razones hay para que no esté llegando la comida a las escuelas? Fundamentalmente. No hay operativamente ninguna dificultad en cómo funciona la cosa. Claro, hay operativamente dificultades que las maestras y los maestros han podido resolver junto con las comunidades de distribución de los alimentos. Es un tema, es una tarea que nos queda, pero es una tarea que en este momento la prioridad para atender es la distribución, es que efectivamente los alimentos lleguen a las escuelas. Con la afectación que tenemos de distribución de alimentos en el país, el pueblo venezolano utiliza a Pedeval y a Mercal como su principal instrumento para resolver problemas, pero resulta que Pedeval y Mercal son los que distribuyen los alimentos para el programa de alimentación escolar. Por lo tanto, hay una afectación. Entonces, nuestra prioridad en este momento está en asegurar que la afectación que puede tener Mercal y Pedeval sea disminuida, y entonces podamos aumentar el número de rubros que llegan a las escuelas para que se mantenga la alimentación. Esa es nuestra prioridad. Ahora, salimos de esta emergencia y empezamos a abordar los temas de carácter logístico. ¿Qué queremos nosotros? Por ejemplo, que cada municipio tenga los camiones para la distribución. Para que llegue a la puerta de la escuela. Para que llegue a la puerta de la escuela. Okay. Pero en este momento no puede ser esa. Si usted estuviese en mi puesto, en mi responsabilidad, usted no podría tener eso como su prioridad. La prioridad tendría que ser que llegue, que haya rubros de alimentación en la escuela, y eso es lo que estamos en este momento abordando y estamos resolviendo. Vamos a salir nosotros de esta crisis y vamos a poder empezar a abordar los mecanismos de logística para mejorarlo como tienen que estar mejorados. Eso parece importante. En Venezuela, tal vez como en algunos otros países, pero anecdóticamente aquí es muy importante. Uno se acerca a una escuela y el día que no llega la comida, ese día o se suspenden las clases temprano o no van los niños a la escuela. Entonces, el PAE tiene un impacto inmenso en el ejercicio del derecho a la educación. Ahora, hay otra cosa que sucedió recientemente, otro elemento que sucedió recientemente que tiene que ver con la figura de las madres o padres colaboradores. Por muchísimos años, miembros de la comunidad
ayudaban, colaboraban en la elaboración de los alimentos, incluso en ir a buscarlos, en preparar la comida, en atender a los niños a la hora de servirles la comida, el alimento, y recibían un reconocimiento de parte de la escuela en efectivo para compensar de alguna manera el esfuerzo que esas familias o esas personas tenían. Pero hay una nueva normativa de las autoridades que dice que esas personas tienen que convertirse en empleados. El empleo en Venezuela es tremendamente oneroso porque implica una cantidad de pasivos incalculables en el momento. Al cerrar un año tú no sabes cuánto le vas a deber si el año que viene suben la remuneración, y convierte un trabajo que era un compromiso de la familia en un empleo. Y la madre que era colaboradora inicialmente ahora es empleada y ya dejó de ser madre de la escuela porque su hijo se graduó. Es decir, es una distorsión del concepto del programa, que además distrae recursos para quienes nos interesa que le lleguen, que es a los niños. Es decir, el programa de alimentación escolar no es para darle trabajo a los padres, es para darle comida a los niños. Entonces, pareciera haber una distorsión en ese sentido. ¿Cómo les afecta a ustedes y cómo lo ven? No estoy de acuerdo. Ok. En primer lugar, el programa de alimentación escolar sigue manteniéndose para el beneficio de los niños y las niñas de este país, de los estudiantes de este país. Y el programa de alimentación escolar, como nos gusta decirlo, en palabras del vicepresidente ejecutivo, que es además nuestro maestro, además nuestro guía, es mi ejemplo personal, individual, Aristóbulo Isturiz. Él dice que el primer criterio curricular que tenemos nosotros es el alimento, ¿verdad? Y eso es cosa maravillosa que tenemos los venezolanos y venezolanas, que los niños de este país vayan a la escuela y además de tener un maestro que los cuida, que los quiere y que los educa, tengan también, entre otras cosas, la posibilidad de alimentarse, fundamentalmente por la historia que hemos tenido nosotros. Pues si nosotros tuviésemos otra historia, no fuese importante el PAE, pero es que nosotros tenemos una historia, y como esa historia está allí, entonces por eso es importante el PAE. Si aquí no hubiese habido una pobreza con los niveles que hubo en Venezuela, y pobreza extrema con los niveles que hubo en Venezuela, con las consecuencias de desnutrición que hubo, entonces no fuese importante el PAE. Entonces es importante el PAE por eso. Y eso permitió entonces que en sus orígenes el programa se convirtiese en una situación en la cual hubo gente en las comunidades que se volcó a las escuelas para ayudar. Pero terminó sucediendo que la escuela necesita de la fuerza de trabajo de gente que tiene que hacer que los niños coman y hay que hacerles la comida. El programa empezó siendo una rotación de gente, pero por las exigencias del programa, de que todos los días al llegar los niños tiene que estar hecho el desayuno. Y entonces el trabajo voluntario con el cual comenzamos, ¿verdad?, implica la voluntad. Yo he hecho trabajo voluntario. El trabajo voluntario indica que es mi voluntad y que si yo no quiero ir a trabajar porque no tengo la voluntad o la posibilidad un día, pues no voy a trabajar. ¿Cómo hacemos para mantener? Perdón, disculpe que lo interrumpa en esto, pero los voluntarios comprometidos respetan su compromiso. Claro. Es decir, si yo me comprometí 2 horas a la semana, yo las cumplo. Ahí no vale que en ese momento claro, no me provoque ir. Así es, pero es una situación, como se está diciendo, es voluntario. Y una política pública sobre la base del voluntariado, pues es difícil mantenerla, ¿verdad? Nosotros queremos mantener el voluntariado, pero necesitamos en este momento que haya una política pública en desarrollo y entonces que haya toda una situación en donde esté lista la comida en el momento. ¿Qué terminó pasando con el programa? Por determinadas circunstancias, que yo dudo que haya en este momento en el país un estudio sobre eso y que alguien pueda emitir opiniones que no sean solamente especulativas, ¿verdad? Por eso lo que voy a decir también es mi apreciación y puede ser que sea una especulación que terminó pasando, pero son los hechos, en realidad lo que pasó. Lo que terminó pasando es que se quedaron en la escuela un conjunto de madres y padres que permanentemente estaban en la escuela para poder sacar adelante el programa, ¿verdad? Eso es la situación que terminamos teniendo. Esa situación la evaluamos nosotros y nuestro compromiso es que quien esté trabajando en este país reciba por su trabajo lo que se merece, ¿verdad? Y entonces pasó a ser una
petición de las madres procesadoras, más de 65.000 madres procesadoras, pedían que además de darle una ayuda por la vía de un estipendio que se pasaba mensualmente, además de darle ese, se revisara su situación, porque efectivamente las madres estaban todos los días tempranito en la escuela, antes de que llegaran los maestros y las maestras, antes de que llegaran los niños en su sitio de trabajo para hacer la comida a los niños. Eso fue evaluado por nosotros y tomamos una decisión, como se hace cuando se tiene responsabilidad, como lo hace un papá y una mamá cuando está al frente de una casa, de una familia, ¿verdad? Y toma decisiones. Y como lo hicimos nosotros tomamos una decisión. Es el momento de que pasemos a un nuevo estadio de desarrollo del programa de alimentación escolar y el compromiso que tenemos con aquellos quienes están trabajando. Y además fue extraordinariamente bien recibido por estas 65.000 venezolanos y venezolanas, que pasaron a ser personas que reciben su salario, reciben además su ticket de alimentación y todo lo que está previsto en la ley del trabajo en Venezuela. Y además en este momento tenemos esa gran fuerza de trabajo que está además comprometida con esto. Yo puedo entenderlo desde la perspectiva del Ministerio de Educación, desde la manera en que el Ministerio de Educación obtiene recursos, que esa puede haber sido una decisión que la considera como un paso más en una evolución del tema de la alimentación en las escuelas. Pero muchas gobernaciones y alcaldías vieron severamente restringidos sus recursos y su posibilidad de seguir atendiendo porque no pueden asumir esa magnitud de pasivos. Es decir, la situación administrativa o económica de esos programas es mucho más restringida en otros entes. Entonces, tal vez es una acción que se aplica con mucha lógica dentro del sector oficial central, pero no tal vez para otros entes que ofrecen escuelas. Pero podría decir algo acerca de eso. Bueno, sí. Sí, porque es que resulta que es un tema de los gobernadores. Un tema de los gobernadores. Yo además vengo de ser, mire, yo soy el primer ministro de Educación que fue secretario de Educación en una gobernación y que fue director de zona educativa. Aquí tengo una viceministra, Marixa Loreto, que fue además directora de zona educativa también. Es decir, si el gobernador tiene compromiso con su estado, resuelve las cosas. Además que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha enviado a todas las gobernaciones los recursos que se han necesitado para el desarrollo de la educación. Lamentablemente, no todas las gobernaciones han utilizado los recursos para lo que se les ha enviado. Y nosotros tenemos cómo demostrarlo, además. Pero no hay restricciones legales sobre su uso. Es decir, sí, dinero que se manda para tal cosa está comprometido para tal cosa. Las partidas tienen un compromiso, ¿no? Claro, y cuando nosotros enviamos recursos porque nos los han pedido, los enviamos es para eso, ¿verdad? Nosotros hemos enviado, por ejemplo, recursos para que se cancelen los aumentos que ha dado el gobierno nacional para los trabajadores y trabajadoras de la educación, del magisterio, de la docencia, y esos recursos no han sido aplicados. Cuando algún gobernador nos ha pedido apoyo, nosotros se lo hemos enviado. Ahora, ¿cómo hacer con un gobernador que cuando le hemos enviado los recursos no los ha invertido? Y nosotros podemos demostrarlo, que no han sido invertidos en la educación por algunos gobernadores. Eso quiere decir que si un programa de alimentación escolar de una gobernación dice que necesita tanto dinero para pagarle a las madres colaboradoras que ahora son empleadas, ¿hay una obligación de parte de ustedes de entregarles ese dinero? Hay una obligación de parte de nosotros de evaluar la situación de la gobernación, ¿verdad? Nosotros en el año 2013 fue la primera oportunidad en la cual el gobierno nacional envió recursos a las gobernaciones para pagar compromisos con la educación. Nosotros tenemos un seguimiento de cuáles fueron las gobernaciones. A todas las gobernaciones del país se le enviaron los recursos. No todas las gobernaciones lo invirtieron. En el año 2014 volvió a haber un compromiso del presidente de la República con la educación y se volvieron a enviar recursos. Tenemos cuáles fueron las gobernaciones que invirtieron ese dinero, ¿verdad? Y cuáles fueron las gobernaciones que no llevaron los recursos que se les mandaron para la educación. Y en el año 2015 también. A partir de finales del año 2015 empezamos a evaluar. No puede ser posible que te enviemos recursos y no los inviertas en la educación, ¿verdad? Y si alguna gobernación nos pide recursos, nos vamos a sentar y primero le vamos a pedir cuenta de qué hizo con los recursos que se le enviaron. Y además,
¿verdad? Las cuentas tienen que ser públicas, como Claro, está establecido. obviamente. Si yo te envié recursos para el aumento de los maestros, ¿por qué no se lo diste los aumentos a los maestros? Porque aquí está, ¿verdad? Nosotros tenemos incluso gobernaciones que nos dijeron, lo invertimos y no nos alcanzó, y les enviamos lo que nos llevó. Pero además parte porque se rinda cuenta de los recursos. Pero si una gobernación no quiere rendir cuenta, ¿cómo hacemos? En todo Pero hay caso... obligación de rendir cuentas. Sí, pero hay, Digamos, hay gobernaciones que no lo han querido es un rendir. delito cuando no se hace. Puedo demostrar que hay gobernaciones que no he rendido, que no he Es rendido obligación cuentas. demostrarlo, Claro, ministro. claro, Hay que hacerlo. puedo hacerlo. Ok. Puedo Y hacerlo. debe hacerlo. Aquí en este despacho he tenido incluso hasta los trabajadores y mandé a llamar a los secretarios de educación de las gobernaciones. No todos vinieron, algunos vinieron y les dijimos, le enviamos estos recursos. En todo caso, la voluntad de nosotros es salir adelante con los problemas. Y si una gobernación nos pide a nosotros hablar y dialogar, estamos abiertos. Siempre hemos brindado eso y estamos dispuestos a hacerlo. Y le pedimos incluso a usted que sea portavoz de nosotros. ¿Cómo no? Bueno, esto saldrá al Así aire es. y lo escucharán. Así es. Mire, no quiero dejar de tocar temas más directos, más cercanos a los padres. Uno de ellos, que voy a tocar brevemente porque sé que no es un tema todavía fácil para manejar, es el tema de la normativa para comunidades educativas. Está pendiente una nueva normativa para comunidades educativas. La resolución 58 de alguna manera perdió vigencia, aunque es el único instrumento que tenemos en este momento. La red de madres, padres representantes entregó en su oportunidad una propuesta, tal cual como establecía la resolución 58, y todavía no ha habido ese espacio de discusión para una nueva propuesta de comunidades educativas. Entonces, más que una respuesta de ustedes, lo que queremos es cuándo nos avisa que vamos a discutir este tema. Yo creo que sí ha habido el espacio de discusión. Desde el año 2014 ha habido permanentemente espacios de discusión. De hecho, yo no la conocí a usted, la conocí en ese marco de discusión. Y estamos abiertos para eso. ¿Qué sucede con el tema de las comunidades educativas? Y hago una referencia a lo que plantea John Dewey. El primero que dijo que las escuelas son de la comunidad fue John Dewey. John Dewey dijo, las escuelas son de la comunidad. El currículo tiene que establecerse a partir de la indagación de lo que existe en la comunidad. Eso lo planteó John Dewey. No todas las escuelas son de la comunidad, porque es muy difícil que eso sea así. Una escuela, por ejemplo, en un barrio, puede ser de la comunidad, porque queda en una comunidad. Una escuela en un sector campesino, pues, puede ser de la comunidad. Nosotros tenemos aquí el Liceo Fermín Toro, que logramos que en este momento sea un liceo emblemático, un liceo ejemplo de cómo debe funcionar un liceo. Pero la comunidad que queda al lado del Fermín Toro es una comunidad que tiene sus características. Es el centro de Caracas, detrás del Palacio de Miraflores, cerca del Silencio, ¿sabes? En donde hay una comunidad. ¿Qué tipo de comunidad es? En donde los niños que están allí son niños que vienen del 23 de enero, son niños que vienen de Katia, son niños que viven en otras comunidades de Caracas, pero que sus padres trabajan en el centro y están allí. O sea, son niños que tienen diverso origen, de tal manera que ¿cómo abordar ese tema de la comunidad? Pues entonces, ahí hay que discutirlo. Nosotros lo que queremos es que la escuela, esa consigna hermosa que tiene el Ministerio de Educación, que dice que la escuela debe ser un centro del quehacer comunitario y la comunidad debe tener una escuela que le sirva. Por ejemplo, los temas de robos en las escuelas. ¿Cuándo no se nos presentan robos en las escuelas? Cuando la comunidad no se ha hecho presente y no reclama su escuela como de ella, ¿verdad? Para sectores populares es muy común que la escuela, las madres estén en la escuela, que la comunidad tenga la escuela como un sitio de reunión, que las misiones educativas estén en la escuela y haya actividad comunitaria en la escuela, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? En sectores quizás medios no es muy común esta cuestión de que la escuela tenga presencia de comunidades. Pero hay escuelas privadas donde la comunidad, los padres representantes están permanentemente porque tienen clubes deportivos, porque tienen actividades culturales, porque tienen actividades sociales. Eso es lo que pasa en una escuela. Pretender, como yo le decía, yo soy maestro, yo soy hijo de 2 maestros, soy nieto de maestros. Pretender que el Ministerio de Educación o cualquier otro
otro ente del poder público puede controlar lo que pasa en las escuelas, es una cuestión que no es realidad. No es realidad. Primero porque las escuelas están distribuidas en todo el mundo, y además, en todo el país. Y están en cada comunidad tiene una escuela, ¿verdad? Esto es un tema de cuáles son las ideas que están vigentes en el país. Y además que hay muchas ideas. Ahora, tal vez lo que estamos buscando desde la red de padres en este tema de las comunidades educativas y una nueva normativa, no es tanto que una normativa controle lo que pasa en las escuelas, sino que una normativa sea capaz de promover y estimular que haya participación en las escuelas. Es decir, eso tenemos acuerdo. Nuestro interés no es buscar que haya mejor operatividad, que la norma contribuya a estimular la participación en lugar de alejarla. Claro. Por eso estamos muy ansiosos de tener la oportunidad de sentarnos a hablar sobre este tema en particular. Ahora, producto de esas conversaciones que hemos tenido en estos últimos años, cuando usted estaba como viceministro y estaba la viceministra Soraya Chcar en comunidades educativas, tuvimos la oportunidad de contribuir en la elaboración de la resolución 114. Y por supuesto que en esta situación económica hay mucha zozobra, ha habido anuncios de aumento de salario, digamos, imprevistos desde la perspectiva de las escuelas. Eso implica una obligación de parte de las escuelas. Imprevisto? Bueno, porque son, digamos, cuando se presupuestó en septiembre, se presupuestó para la situación actual y bueno, en mayo siempre hay un aumento, entonces tal vez nos preparamos en el presupuesto para mayo. Estaba previsto que se venciera la convención colectiva en octubre. Sí, pero estoy hablando de las escuelas privadas. Las escuelas privadas, sí. En las escuelas privadas presupuestaron para, tal cual como dice la norma, mira, sin anticiparte demasiado. Claro, Y el presidente Maduro pues ordenó unos aumentos en cesta ticket, en salario, etcétera, etcétera, y las escuelas obviamente tienen que adaptarse a la ley, no pueden hacerlo. Pero también tienen que respetar la normativa 114 que implica convocar a tu comunidad educativa, explicarle, mira, estos son los nuevos números, estas son las nuevas obligaciones, te toca tanto. ¿Cuánto? Levante la mano quien aprueba eso, pues. Y para que no te toque tanto, entonces tenemos que reducir aquí, es decir, discutir esto con las comunidades. Nosotros estamos estimulando que eso sea así, porque entendemos que en una situación tan difícil como la que tenemos, más allá de lo obvio que es para la escuela, que el administrador de la escuela, subir la matrícula porque hay obligaciones nuevas, los padres tienen que estar involucrados en esta decisión. Tienen que estar involucrados. Tienen que estar involucrados y tienen que aprobarlo. Lamentablemente no hemos conseguido por parte de un importante número de instituciones privadas que se respete esto. En todo caso, nosotros estamos haciendo un llamado a todas las personas que decidieron que sus hijos estén en instituciones privadas. ¿Y el llamado es a qué? El gobierno venezolano define una normativa que permita que haya un equilibrio entre, primero, lo que nosotros entendemos que es una empresa privada que está dedicada a la educación. En Venezuela la educación es un derecho, ¿verdad? Hay un equilibrio entre la empresa privada de la educación y las familias que decidieron comprar un servicio a esa empresa privada. Como estamos hablando en este plano de que es un servicio que se está comprando, pues entonces lo que es justo es que las familias estén pendientes de que se cumpla el servicio. Y además que hay regulaciones. ¿Qué hacemos el llamado nosotros? A los propietarios de colegios privados, a quienes lo dirigen y a las familias que decidieron que sus hijos estén allí en instituciones privadas, a que se sienten y dialoguen. Porque en última instancia son ustedes, ¿verdad?, quienes están comprando un servicio y el servicio tiene que estar regulado. Ahora, además de esto, yo quiero también decir lo siguiente. Todas las familias que quieran pasar a sus hijos a instituciones públicas, el Ministerio de Educación está abierto a esto. Y yo quisiera pedir permiso para hacer una sugerencia. ¿Usted me lo permite? Absolutamente. Entonces, yo creo que también podríamos empezar a buscar nuevas formas de organización y de propiedad, que ya lo hemos estado haciendo. Yo he recibido aquí a gente que nos ha dicho, nosotros le compramos el servicio a esta empresa privada para que atienda a nuestros hijos, y esta empresa privada primero aumentó arbitrariamente. En algunos momentos, lamentablemente, lograron que un grupo de padres y representantes aprobaran la norma contra un grupo mayoritario que no está de acuerdo con eso. Y lamentablemente suceden un conjunto de problemas allí.
cuando vinieron acá grupos de estos, ¿qué les dije yo? Porque ustedes no se organizan en una cooperativa, y organizan ustedes un colegio de ustedes, que no tenga el lucro y la ganancia como el centro, sino más bien un colegio de la comunidad, una comunidad, ¿verdad? Y entonces, bueno, busca una casa, montan un colegio, ustedes contratan a padres y representantes y vamos a decir que la matrícula que tienen que cancelar ya no está regida porque además tiene que ponerse la ganancia del propietario, sino que ustedes, bueno, son una cooperativa que tienen un colegio privado. Esa modalidad existe ya. Hay escuelas sí, podríamos que son evaluarla. Esa es una forma de propiedad social, digamos, de una escuela en la que tú eres miembro o propietario de esa escuela mientras tus hijos están participando de ella. Y además tan pronto sales, dejas de ser miembro. el ministerio también quiere hacerles un ofrecimiento. Yo le quiero hacer un ofrecimiento. Okay. Y después le hago una solicitud. Chéverísimo. Le hago un ofrecimiento. Si padres y representantes consiguen, por ejemplo, una infraestructura y montan una forma organizativa, podemos llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación, para el Ministerio de Educación apoyar esa forma donde no está mediado por el lucro y la ganancia, sino lo que les interesa a ustedes es tener educación para sus hijos, y estamos dispuestos a escuchar su planteamiento y a apoyarlo. En Colinas de Bellomonte, un grupo de padres y representantes nos dijeron, en el colegio tal, tienen dificultades para continuar, la propietaria va a cerrar el colegio. Nosotros montamos una escuela pública en Colinas de Bellomonte, la Unidad Educativa Nacional Generalísimo Francisco de Miranda, que queda en la calle Suapure de Colinas de Bellomonte, subiendo por la Azobac, hacia arriba, por allí está la escuela. Nosotros montamos una escuela pública, estamos dispuestos a escuchar los planteamientos, estamos dispuestos y queremos escuchar planteamientos de gente que necesite el apoyo del Ministerio de Educación. En lo que podamos ayudar, estamos dispuestos. Una solicitud nuestra, que seguramente será bien recibida de parte de los padres, es: nosotros necesitamos que haya supervisión del Ministerio de Educación en este tema, lo cual quiere decir que los padres sepan que cuando la escuela no cumple con la normativa, los padres podemos apelar a que el Ministerio de Educación venga no a cerrar la escuela, sino a decirle dónde está el acta de convocatoria de la Asamblea de Padres. Todo el procedimiento. Todo el procedimiento. Y que eso no se haga de manera arbitraria, porque estuvimos por muchísimos años, mientras estuvo las resoluciones desafortunadas del 5% de aumento, el 10% de aumento que decidía el Ministerio de Educación, los padres estaban entre un propietario arbitrario y un ministerio arbitrario. ¿Y eso está sucediendo en este momento? Eso no, afortunadamente. No está sucediendo en este momento. No. Pero sí hay muchos. ¿Tú sabes por qué no está sucediendo en este momento? Porque ahora los padres deciden. Esa fue la orientación que tuvimos, y además yo era el responsable de la supervisión a nivel nacional el año pasado. Entonces, ahora eso no existe. Pero lo que sí quiero decirles es que hay algunas escuelas que todavía no convocan a sus padres a Es cierto. Y eso tiene que parar. Es cierto, pero entonces Pero no puede serse a través de la punición, sino a travez del acompañamiento. Señor dueño de la escuela. Pero acuérdese usted que cuando yo le presenté lo que se está haciendo con los maestros en México, yo le dije, la evaluación de maestros no puede ser punitiva. Sí. Y el acompañamiento, lo que establece la Ley Orgánica de Educación, que es la mejor ley orgánica que hemos tenido en la historia de Venezuela y además en América Latina, lo que establece es que acompañamiento, es lo pedagógico. Yo, para poder supervisar, tengo que acompañar, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros es acompañar. Por eso digo que dudo mucho. Si hay alguna arbitrariedad en este momento, es la excepción. Y además estoy dispuesto a escuchar quejas y planteamientos para resolverlo. Pero además, le digo lo siguiente. Fíjese, nosotros estamos supervisando cuando nos llega una queja. Pero además yo le pido a los padres y representantes el compromiso. Porque ¿qué sucede? Yo envío un supervisor a un colegio público y nuestros supervisores son agredidos por un grupo de padres y representantes que están en connivencia con el propietario. Son agredidos. Cuando llegan, entonces llegó gente y hay entonces intenciones de carácter político. Entonces a nosotros no nos importa. Yo envío a los supervisores porque es la norma y es la norma del Estado, y aquí todo el mundo tiene que respetar la norma, ¿verdad? Y además usted mismo me lo está pidiendo, ¿verdad? Pero entonces yo creo que esta cuestión se desarrolla con diálogo. Primero, si hay alguna arbitrariedad, por favor háganmela saber, ¿no? Primero que nada. En segundo lugar,
¿verdad? Si hay alguna arbitrariedad, necesitamos que se haga la denuncia. Y en tercer lugar, necesitamos que los padres y representantes, ¿verdad?, defiendan sus derechos como consumidores de un servicio, porque están pagando por un servicio. Y en cuarto lugar, hago una invitación a que busquemos nuevas formas de organización para resolver esta cosa. En quinto lugar, ratifico lo que estoy diciendo. Quien quiera pasar a su hijo a una escuela pública está bien recibida. Y en sexto lugar, si es necesario que abramos escuelas públicas en algunos sectores de Caracas, estamos dispuestos a evaluar esa situación. Fantástico. No nos va a quitar más tiempo, tenemos casi una hora conversando. Muchísimas gracias por tanta cantidad y tanta Estoy tanta abierto y encantado que usted venga para acá y espero que sigamos poder dialogando con sus usuarios, los usuarios de la radio comunitaria. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, ministro. Y esa fue la entrevista que tuvimos el jueves 14 de abril a las 11 de la mañana con el ministro de Educación. En las próximas semanas vamos a tomar extractos de esta conversación para discutirlo con expertos. Quisimos, sin embargo, que ustedes tuvieran la versión completa y original de la entrevista para poder hacer justicia con los próximos segmentos que iremos a hacer. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Tuvimos en los controles a Yonder Pincay, en la coordinación general de la estación a Sonsoles Bamonde, y quien tuvo el gusto de hablar para ustedes, Lila Vega.